La lección número 5, hoy es la última parte. Vamos a recordar cómo era la estructura del Levítico. Si usted recuerda que le dijimos que Levítico consta de dos bloques principalmente. El primer bloque es del capítulo 1 al 10 y el segundo bloque es del capítulo 11 al 27. Y el primer bloque dijimos que se trataba de cómo un pecador, el hombre, podría acercarse a Dios. Era a través de los diferentes sacrificios donde había un derramamiento de sangre para el perdón de nuestros pecados. Y a partir del capítulo 11 estamos estudiando cómo podemos llegar a entonces aquel pecador perdonado para que pueda uno morar junto con Dios, para que el Espíritu de Dios pueda estar en la vida de uno. Y esto es a través de nuestra purificación. Y Dios nos enseña distintas maneras de purificación. Para los hermanos que no han podido estar, pueden visitar a mi canal en YouTube, donde puedan ver todos los capítulos pasados. Y les aconsejo que lean para que podamos entender todo lo que sigue, porque un poco está basado en los capítulos anteriores. Por eso quisiera que no falten de ver los capítulos anteriores. Y hoy estamos viendo en este bloque del capítulo 11 al 15, donde están todas las leyes de purificación que Dios nos ha dado. Hemos visto desde cómo un pecador puede ser purificado de todas enfermedades, y hoy seguimos viendo en el capítulo final, el 15, que vamos a ver el día de hoy. Bueno, hoy continuamos con la pregunta número 5, en el cual dice, ¿qué debía hacer si en la casa del afectado encontrase mohos? ¿Por qué Dios le habrá dado especialmente tan estrictos estatutos relativos a la lepra? Estamos viendo acerca de las enfermedades de lepra y cómo debían proceder con aquellos enfermos de lepra. Dijimos que la lepra no es una enfermedad simplemente conocido como la enfermedad de Hansen, conocido hoy día, sino todo tipo de enfermedades de piel que puedan llegar a contagiar, producir una infección al prójimo o a los demás. Esto era para poder proteger a la comunidad de Israel, que es un pueblo de Dios, que Dios lo ha creado con tanto esfuerzo, y para que pudieran ser protegidos. Y hoy continúa diciendo acerca de mohos en las paredes de las casas. Dice así, versículo 33 del capítulo 14, el final de lo que vimos antes, dice, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, si al entrar ustedes en la tierra de Canaán, la cual les doy en propiedad, yo pongo moho infeccioso en alguna de sus casas, el dueño de la casa deberá decirle al sacerdote, en mi casa ha aparecido una especie de moho, unos hongos en las paredes, ¿no es cierto? Entonces el sacerdote, antes de entrar para examinar el moho, mandará que desocupen la casa para que no se contamine todo lo que haya en ella. Hecho esto, el sacerdote entrará a examinarla. Si el moho de las paredes forma cavidades verduzcas o rojizas que parezcan hundirse a la pared, el sacerdote saldrá de la casa y la clausurará 7 días. Al séptimo día regresará y la examinará. Si el moho se ha extendido por las paredes de la casa, mandará quitar las piedras mohosas y tirarlas fuera de la ciudad en un lugar impuro. También mandará raspar todo el interior de la casa y el material raspado lo arrojará fuera de la ciudad en un lugar impuro. Después se pondrán las antiguas piedras con otras nuevas y se resanará la casa con un estuco nuevo. Si después de haber quitado las piedras infectadas y de haber raspado y resanado la casa vuelve a aparecer el moho, se extiende por toda ella, el sacerdote irá a examinarla. Si el moho se ha extendido por toda la casa, se trata de moho corrosivo. Por lo tanto, la casa es impura y deberá demolerla y arrojar en un lugar impuro fuera de la ciudad las piedras, el maderamen y el estuco. Cualquiera que entre en la casa mientras esté clausurada quedará impuro hasta el anochecer, y todo el que duerma o coma en dicha casa deberá lavarse la ropa. Si después de haber sido resanada la casa, el sacerdote la examina y el moho no se ha extendido, la declarará pura, porque la infección ha desaparecido.
Para purificar la casa, el sacerdote deberá tomar 2 aves, pedazo de madera de cedro, ramas de hisopo y un paño escarlata. Degollará una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la madera de cedro, la rama de hisopo, el paño escarlata y la otra ave viva, y mojará todo esto en la sangre del ave degollada y en el agua del manantial. Luego rociará la casa 7 veces y así la purificará con la sangre del ave, con el agua de manantial y con el ave viva. La madera de cedro, la rama de hisopo y el paño escarlata. Soltará entonces el ave viva a campo abierto, así hará propiciación por la casa y ésta quedará pura. Esta es la ley respecto a cualquier tipo de infección cutánea o de tiña o de moho, ya sea de una ropa o en una casa, o de inflamación o erupción de mancha blancuzca, para así poder enseñar al pueblo cuándo algo es puro o impuro. Esta es la ley respecto a las infecciones. Bueno, aquí podemos ver no solamente cuando aparecen problemas de piel, sino cuando aparecen hongos o mohos en las paredes de las casas, también Dios considera eso una lepra, pero lepra de la casa. Es decir, es una enfermedad que puede también originarse a través de esas infecciones de las casas, que puede llegar a afectar la salud de las personas. Por eso Dios también da las pautas, da indicaciones cómo hacer en ese caso cuando aparecen mohos en las paredes de las casas. Es cierto que los israelitas ahora no tienen casas, están viviendo en tiendas, en carpas, ¿no es cierto? Por eso Dios dice, esto es cuando Dios les va a hacer entrar a la tierra de Canaán, ¿no es cierto? No es ahora, sino cuando Dios les haga entrar a la tierra de Canaán, la cual les dará como propiedad de ellos. Y cuando ellos habiten en las casas de Canaán, y cuando hay tipo de infecciones de mohos de este tipo, esto es para aplicar en ese caso. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué Dios habrá dado también este tipo de pautas y direcciones? ¿Qué hacer con las infecciones de las casas? Porque este tipo de infecciones en las casas también puede afectar la salud y puede desatar una epidemia que puede llegar a afectar la vida del pueblo de Dios. Por eso Dios está dando estas indicaciones para cuidar, para amparar al pueblo de todo tipo de enfermedades que puedan llegar a afectar. Y la manera cómo pueden distinguir si ese moho es benigno o maligno es muy parecido con las indicaciones en la piel. ¿Se acuerdan? Cuando había hendiduras o cuando ese tipo de mohos tenían ciertos colores, y es que cuando las paredes forman cavidades verduzcas o rojizas y además aparecen hendiduras o se hunde la pared, en ese caso, este tipo de infecciones en la pared son malignas. Por lo tanto, deberá clausurar la casa. Dios le dice que la inspección lo tendrá que hacer el sacerdote y después hará salir a todo el mundo. Inclusive tenía que sacar todos sus muebles de la casa, no quedar nada, quedar totalmente vacía la casa. Y después de clausurar durante 7 días, ver qué pasa con esa infección de moho o de hongos. Si realmente al 7º día regresa y las paredes sigue ampliándose, entonces deberá proceder a quitar todas las piedras mohosas donde están llenas de ese tipo de hongos. Y había que tirarlas fuera de la ciudad, es decir, fuera de donde estaba el pueblo, en un lugar impuro. ¿Se acuerdan ustedes cuando aprendimos ofrenda de sacrificio? Dios ha establecido que fuera de la ciudad estableciera un lugar impuro, es decir, como es un basural, donde se tiran todas las cosas sucias en desecho, tales como pedazos de la cola y las piernas de esos animales de sacrificio, todas las partes que no se deben utilizar para ofrendar a Dios, todo ese tipo de desechos había que tirar en un lugar impuro y en ese lugar, para que no se pudran, tenía que quemarlo. Debido a que este tipo de lugares impuros espiritualmente está representando el lugar de desecho. Esto es el infierno. La gente cuando habla del infierno
piensa que simplemente es un lugar donde habrá una hoguera, fuego eterno. Esta es una manera, digamos, ilustrativa de explicar el infierno, pero el infierno en realidad tiene un significado del lugar de desecho. Es decir, Dios va a tirar el día del juicio final a todos los espíritus malignos e inmundos, incluyendo a Satanás y todos sus súbditos, todos los demonios, a este lugar llamado también abismo o lugar de desecho o lugar del infierno. ¿Por qué habla del fuego? Porque va a haber como una quemadura, como un remordimiento eterno en ese lugar, y va a ser un lugar de desecho, donde acá habla de que todos esos desechos deberán ser quemados. Bueno, todo esto es una forma ilustrativa de hablar acerca de ese lugar espiritual llamado el infierno. Y es alejarlo de la comunidad de Dios. Por lo tanto, el infierno, espiritualmente hablando, será un lugar alejado de Dios, fuera de la comunidad de Dios, donde va a ser un lugar de desecho de esos espíritus malignos. Y esto es un poco el lugar impuro, el basural. Esto está un poco representando espiritualmente al infierno. Y dice que primeramente tendrá que quitar las piedras mohosas y desecharlas en este lugar. Y después también deberá mandar a raspar todo el interior de la casa que estaba expuesta, y es hasta ese material raspado de lo que queda, deberá también arrojar a la afuera de la ciudad en ese lugar impuro. Vieron como que Dios quiere eliminar de la vida de Israel todo lo que sea impuro. Dijimos que todas estas enfermedades, impurezas, la lepra, simbolizaba espiritualmente al pecado. De esta manera, nuestro Dios es santo y nuestro Dios santo no puede habitar juntamente con un hombre que es pecador. Por lo tanto, lo que Dios está ordenando es que nosotros seamos puros, libre de pecado, libre todo de impurezas. Por lo tanto, Dios está haciendo que todo este tipo de material raspado, impurezas, tiene que ser eliminado fuera de nuestra vida, muy lejos, en un lugar donde se debe desechar. Después se repondrán las antiguas piedras, como sacaron esas piedras mohosas, aquí hablamos, colocarán piedras, es decir, ladrillos nuevos. Nuevos ladrillos deberán colocar en esa casa, y después todas esas partes, el revestimiento que se raspó, tendrá que restaurarlo en esa casa como un estuco nuevo. Estuco es lo que se dice el revestimiento de las paredes. Si después de haber quitado las piedras infectadas y de haber raspado y resanado la casa, y pasado unos días y vuelve a aparecer el moho y otra vez se extiende por toda ella, pueden pasar dos cosas. Una vez resanado de esta manera en la casa, puede continuar otra vez, reaparecer el moho o no aparecer el moho. En el caso de que reaparezca el moho, entonces definitivamente el sacerdote examinará nuevamente, y si ha extendido otra vez por toda la casa, entonces se trata de un moho corrosivo. Por lo tanto, la casa es impura, se declara que no se debe utilizar y deberá demolerla por completo. La casa entera deberá arrojar en un lugar impuro fuera de la ciudad. Todas las piedras, todo el maderamen, todas las maderas que formaban la estructura y hasta el revestimiento. Toda la casa debe ser demolida y desechada en el lugar impuro, dice Dios. Cualquiera que entre en la casa mientras esté clausurada quedará impuro hasta el anochecer. Fíjese que la persona que haya entrado, aunque la casa esté impura y clausurada, hasta esa persona se le considera impuro también. Y esa persona quedará impuro hasta el anochecer y no por toda la vida. Aquí está lo bueno, de que habrá esperanza en él, de que no será impuro infinitamente, sino que será impuro y habrá un nuevo día en él que podrá ser restablecido. Y todo el que duerma o coma en dicha casa deberá lavarse la ropa. Si después de haber sido resanada la casa, el sacerdote examinará que el moho ahora no se ha extendido, en ese caso la puede declarar pura, porque la infección ha desaparecido de esa casa. Y no basta con solamente que haya parado la infección,
sino hay que declararla pura con un acto de purificación. Y este rito de purificación lo debe llevar a cabo el sacerdote, tomando, se acuerda, 2 aves, un pedazo de madera de cedro, rama de hisopo y un paño escarlata, y degollará una de las aves sobre una vasija. Toda esta parte es igual que lo que había sido cuando un leproso era sanado. Por lo tanto, todo esto dijimos que simboliza la limpieza y la purificación a través del sacrificio con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios considera que hasta las enfermedades de las casas pueden ser importantes a tener en cuenta? Primero dijimos que porque las infecciones de las casas pueden llegar inclusive a afectar la vida del pueblo, y lo cual puede llegar a formar una enfermedad contagiosa a todo el grupo y formar una epidemia. Por lo tanto, Dios dice, mirar cuidadosamente, minuciosamente lo que ocurre con nuestro entorno, alrededor también. De igual manera, el mensaje que quiere dar con esto Dios es que nosotros debemos no solamente preocuparnos por nosotros mismos, de ser puros nosotros mismos de las enfermedades del pecado, sino también nosotros debemos ser conscientes de que el entorno nuestro, si ese entorno nuestro también es pecaminoso, puede llegar a afectar nuestra vida. Por lo tanto, aquí se habla de la casa, pero es el entorno donde estamos, los amigos, los familiares, los vecinos. Si estamos en un lugar, en un vecindario donde hay lleno de pecados, a la larga eso nos va a seguir afectando. Y en la casa puede haber hongos y mohos. Fíjense que también en las casas pueden haber cosas que son impurezas para Dios. En algunas casas vemos también ídolos en las casas. Cuando yo visitaba distintos lugares allí en México, había visto que desde la entrada de la casa hasta en sus alcobas, en todos los rincones de la casa, habían esas estatuillas de Guadalupe o todo tipo de figuras o dibujos que son de adoración de ídolos. Y todo eso también, para los ojos de Dios, espiritualmente hablando, son mohos que debemos eliminar de nuestras casas. Debemos eliminar todo lo que sean ídolos en nuestras casas. Son infecciones porque son indicios de pecado que son de desagrado para Dios, son ofensas contra Dios. Y todo lo que sean estatuas, todo tipo de estatuas, porque Dios claramente ordenó a través de los 10 mandamientos, es que no harás imágenes delante mío. Por lo tanto, hacer imágenes, adorar imágenes ante Dios, eso también es un pecado contra Dios, lo cual es representado a través de este tipo de impurezas. Y en este caso en las paredes de la casa, o algunos jóvenes colocan dibujos de mujeres obscenas en las paredes. Todo este tipo de impurezas deben ser eliminados de nuestras casas. Y más allá de esto se refiere a que debemos ser cuidadosos en mirar qué entorno nuestros, donde hay amigos drogadictos, amigos borrachos, alcohólicos, todo este tipo de entorno nuestro, también debemos alejarnos de todo eso. Entonces, con todo esto, incluye cómo hacer con respecto a las enfermedades infecciosas que representa al pecado. Porque dijimos que las enfermedades infecciosas son muy similares en cuanto a su efecto a nuestra vida espiritual. Y la manera de purificar de todo esto, dijimos que es únicamente a través de la sangre de expiación, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pasamos entonces a la pregunta número 6 ahora, que es el capítulo 15 efectivamente, y vamos a ver esta pregunta en donde dice, ¿cómo se debía purificar a un hombre impuro por su flujo del órgano sexual? Lo que aparece a partir del capítulo 15 son estatutos sobre enfermedades venéreas, enfermedades debido a transmisión sexual. Dice así en el capítulo 15, versículo 1 en adelante. El Señor les ordenó a Moisés y a Aarón que les dijeran a los israelitas si algún hombre tiene un derrame seminal, tal derrame es impuro. Lo mismo que el hombre, ya sea que su órgano sexual emita el flujo o que el flujo obstruya el órgano.
El flujo causa impureza en los siguientes casos. Será impura toda cama donde se acueste el afectado por el flujo, lo mismo que todo objeto sobre que se siente. Todo el que toque la cama del afectado por el flujo deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que se siente donde se haya sentado el afectado, todo el flujo deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Bueno, toda esta parte habla acerca de el derrame seminal o todo tipo de flujo de un hombre. Dios considera que todo este tipo de flujos del órgano sexual es considerado impuro. Este flujo que causa impureza es porque es muy susceptible de que este tipo de flujo contengan virus o bacterias fácilmente transmisibles a través de este tipo de sustancias. Dios está claramente en la Biblia, no es mi palabra, Dios lo dice, que justamente este tipo de flujo del órgano sexual o que puedan llegar esto a obstruir el flujo del órgano sexual, también incluye pus, este tipo de impureza. Dios considera que es impura, que debe tratarse con cierta cautela y cuidado. Por lo tanto, Dios dice, tenga cuidado para no ser afectado y entrar en contacto directo con esta persona o en contacto indirecto con esta persona. El contacto indirecto es cuando uno toca las partes donde esta persona infectada tocó, por ejemplo, la cama o el lugar donde se sentó esa persona. Todo ese tipo de contactos indirectos también puede llegar a traer infecciones y por lo tanto esa persona puede ser afectado por el flujo y deberá lavarse esa ropa y también bañarse. Aún así, esa persona quedará impuro hasta el anochecer, dice Dios. Inclusive todo el que se siente donde se haya sentado el afectado también deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Y el versículo 7 continúa diciendo, todo el que toque el cuerpo del afectado por el flujo también deberá lavarse la ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Esto es un contacto directo con el afectado. Si el afectado por el flujo escupe sobre alguien no contaminado, este deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Y toda montura sobre la que cabalgue el afectado por el flujo quedará impura. Todo el que toque algún objeto que haya estado debajo del afectado por el flujo quedará impuro hasta el anochecer también. El que transporte dicho objeto deberá lavarse la ropa y bañarse y quedar impuro hasta el anochecer. Fíjense, el de aquí de lavar la ropa y bañarse y todo este tipo de limpieza, hoy día en el mundo espiritual se hace únicamente a través de la sangre de Jesucristo. Por eso de bañarse, Jesús mismo utilizó esta misma expresión cuando Jesús estaba lavándole los pies a sus discípulos y cuando estaba lavándole los pies a Pedro, Pedro pidió a Jesús que le bañara. Entonces Jesús dijo, no hace falta más que lavarse sus pies porque todos ustedes ya han sido bañados con la fe en la sangre de Jesucristo. Jesús no murió en ese momento, pero todos creyeron en Jesucristo, declarando que Él es el Hijo del Dios viviente, que es Él, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, esa fe en la sangre de Jesús, que Jesús ha venido para lavar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, esa fe es de lavarse la ropa y de bañarse, y uno quedará impuro hasta un cierto tiempo nada más. No somos impuros para siempre. Hay un cierto límite de tiempo que Dios pone que somos impuros. Y dice en el versículo 11, si el afectado por el flujo toca a alguien sin haberse lavado las manos con agua, el que fue tocado deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Este versículo 11 nos indica de que esa persona afectada podía tocar a otro, pero antes de tocar a otra persona tenía que lavarse las manos. Si él se lavaba las manos, no tenía problema de tocar a otra persona como darse las manos
y comer junto con esa persona. Entonces, tomando este tipo de precauciones, Dios ordena que no tiene problema, solamente que hay que lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro solamente hasta el anochecer. Y si el afectado por el flujo toca alguna vasija de barro, esa vasija de barro ustedes saben que tiene mucha porosidad. Por lo tanto, es imposible de lavar completamente de este tipo de bacterias o virus. Por lo tanto, Dios ordena, cuando son vasijas de barro, hay que romperla, esa vasija, y no se puede utilizar más. Pero si toca algún utensilio, ya sea de madera o de cerámica o de metal, este tipo de utensilios, este solamente deberá lavarse con agua y se podrá continuar utilizando. Si el afectado le cesa el flujo, ahora es el caso de cuando esa persona que tenía flujo, si de repente para de perder ese flujo, entonces el hecho de que haya parado el flujo no indica que esa persona ha sido declarada pura, a menos que deberá esperar 7 días y hacer este rito de purificación que Dios manda. ¿Qué debe hacer? Se deberá lavar la ropa y deberá bañarse con agua de manantial. Agua de manantial significa un agua pura, no un agua estancada porque empieza a pudrir ese agua, sino que es un agua corriente, un agua de manantial. Se deberá bañarse con agua limpia y clara. Y así entonces quedará pura esa persona. Pero no solamente basta allí. Después de esperar 7 días, al 8º día, esa persona que detuvo ese flujo deberá tomar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, como se hacía en los casos de expiación anteriores que hemos visto, y se presentará ante el Señor a la tienda de la reunión y allí entregará esas aves al sacerdote. Y ese sacerdote que recibirá esas aves ofrecerá como sacrificio de expiación y otra ave como sacrificio de holocausto. Nosotros ya vimos cada uno de los significados de estos tipos de sacrificios. ¿Qué significa? El expiatorio dijimos que es para poder recibir el perdón de sus pecados con la sangre del animal, y el holocausto es quemar completamente en el fuego del altar a ese animal, simbolizando una entrega, abnegación y consagración completa a Dios. Así, en presencia del Señor, el sacerdote hará propiciación por el afectado a causa de su flujo. Lo que debemos nosotros tener un poco en consideración aquí es que las enfermedades sexuales son tan infecciosas y peligrosas que pueden llevar a la destrucción y hasta la muerte de la comunidad de Israel, que es el pueblo de Dios. Y esto es tal como ocurre con el pecado, dijimos. Por lo tanto, si bien en la antigüedad Dios ha dado estas pautas para proteger al pueblo de Dios de las enfermedades epidémicas, pero también simbólicamente Dios está tratando de protegernos a nosotros de la muerte y la destrucción a causa del pecado, porque el pecado es mucho más destructivo y mucho más peligroso. Por lo tanto, todo este tipo de enfermedades infecciosas, leprósicas, son para poder graficar visualmente al pueblo de Dios cómo afectaría espiritualmente el pecado a todo hombre. El pecado hace que el hombre sea un leproso espiritual, donde su vida es totalmente destruido, deformado, su vida no es tal como Dios había diseñado y programado con la voluntad de Dios. Esa imagen de Dios dada al hombre empieza a destruirse, a denigrarse, y eso es lo que Dios está tratando de impedir, para que la gente tuviera, el pueblo de Dios tuviera conciencia de la gravedad del pecado como las enfermedades. Debemos ser muy cuidadosos, por lo tanto, de no ser impuros, tanto espiritualmente, a no ser contaminados por el pecado. Dios está diciendo todo esto es para que nosotros tengamos conciencia de que el pecado es tan importante en nuestra vida que puede llegar a afectar, no visualmente como nuestras enfermedades, pero sí invisiblemente afecta, calcome, destruye nuestra vida y la salud espiritual. Por lo tanto, es tal cual como ocurre en el mundo visible en las enfermedades, así ocurre
invisiblemente en el mundo espiritual. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado en no entrar a ser tocados e infectados por el pecado. Cuán cuidadosos debemos ser con el pecado, alejarnos de nuestra vida, nuestro entorno, lejos del pecado. Cuidémonos de ser santos ante Dios. Y otra cosa a considerar es que Dios pone un límite de tiempo en ser impuros hasta el atardecer. Vieron que Dios nunca dice, una vez cuando te quedes infectado, ya perdiste. Para toda tu vida eternamente serás impuro. Dios no dice eso. Dios dice, serás impuro, pero no te aflijas. Va a haber un momento en el cual nuevamente tú serás restaurado, restablecido. Lo que Dios quiere es restablecer al hombre. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice, si nosotros pecamos ante Dios, Dios desatará su ira hasta tercera y cuarta generación? ¿Se acuerdan? Pero si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, si nosotros hacemos lo que Dios dice que hagamos, entonces Dios nos bendecirá hasta 1000 generaciones. En esas palabras podemos ver cuál es la intención de Dios. La intención y la voluntad de Dios no es de destruirnos. La voluntad de Dios no es de destruir al hombre, sino de salvar, de sanar y de restaurar. Por lo tanto, Dios no quiere que nosotros estemos totalmente perdidos en el pecado eternamente. Dios nos da alternativas y posibilidades en el cual podamos volver a arrepentirnos. Lo que nosotros antes no hacíamos ante Dios, podemos nuevamente venir ante Dios, arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestras ofensas contra Dios, y Dios nos va a restaurar nuevamente, nos va a dar un nuevo día. Hoy día, el día lo cortamos a las 12 de la medianoche, pero en la antigüedad los israelitas, el día terminaba al atardecer, cuando el sol cae y cuando sale la primera estrellita en el firmamento, al anochecer, ese momento es cuando empieza el nuevo día para Israel. Por lo tanto, el nuevo día en Israel comienza desde un anochecer y termina el día cuando cae el sol, aproximadamente 6 o 7 de la tarde, dependiendo de las épocas del año, ¿no? Por lo tanto, cuando Dios dice, tú serás impuro solamente cuando termine ese día, pero habrá para ti un nuevo día. En ese nuevo día, si comienzas con nuevo corazón, un corazón de arrepentimiento, ese día para ti te daré otra vez una nueva oportunidad. Por lo tanto, nuestro Dios es un Dios de oportunidad. Dios no quiere eliminar completamente en la eternidad en el pecado y en la maldición. Dios nos quiere dar siempre una nueva oportunidad de poder arrepentirnos y venirnos ante la presencia de Dios. Por eso, cuando cada vez leemos que Dios dice, tú serás impuro solamente hasta el anochecer, hasta el atardecer, podemos entrever el corazón amoroso de nuestro Dios de darnos otra vez una nueva oportunidad. Por lo tanto, gloria a Dios de que si nosotros fallamos ante Dios, eso no es el fin. Si nosotros volvemos a arrepentirnos y nos decidimos y nos determinamos a obedecer a la palabra de Dios nuevamente, siempre hay perdón en Dios. Nuestro Dios es un Dios del perdón. Va a haber castigos, por supuesto, por nuestra falta, pero Dios nos va a dar nuevamente un nuevo día, porque vamos a poder comenzar si nosotros nos arrepentimos nuevamente. Es un Dios del perdón. Nuestro Dios nos da otra vez un nuevo amanecer en nuestra vida. Por lo tanto, a ese Dios tenemos que venirnos a sus pies y volver a arrepentirnos y dejar nuestros errores atrás, olvidar y decidirnos otra vez a Dios, pedir el perdón de pecados y consagrar nuestra vida a Dios. Y esto es lo que aquí se refiere como una ofrenda de nuestra vida, como sacrificio expiatorio, como el verdadero arrepentimiento, confiando en la sangre de Jesús. Y también, si uno realmente se arrepintió, debería dedicar y consagrar realmente de ahora en adelante enteramente para la voluntad de Dios, lo cual simboliza, dijimos, la ofrenda del holocausto. Continuamos entonces, dice en el versículo número 16, la pregunta dice, ¿qué debía hacer un hombre que haya tenido un derramamiento de semen? Bueno,
Cuando un hombre tenga una eyaculación, deberá bañarse todo el cuerpo y quedará impuro hasta el anochecer. Fíjese que Dios considera impuro cuando hay un derramamiento de semen. Por lo tanto, uno debe purificar, lavándose, bañándose y lavando toda ropa o toda piel sobre la que haya caído semen, deberá lavarse con agua y quedará impura hasta el anochecer también. Y cuando un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales con eyaculación, ambos deberán bañarse y quedarán impuros hasta el anochecer. Bueno, además de que Dios está dando esta pauta porque en ese momento ustedes saben que la gente no tenía una noción de lo que es higiene, una noción de medicina preventiva. Por lo tanto, Dios ya le está dando una educación de medicina preventiva en el cual deberemos ser puros, porque todo este tipo de flujos de órganos sexuales dijimos que pueden transportar virus o bacterias y pueden llegar a afectar y pueden provocar enfermedades venéreas. Por lo tanto, Dios dice que hay que higienizarse, purificarse. Pero una cosa que nosotros no debemos malinterpretar aquí es que porque Dios considera impuro lo que es hasta el semen, hasta la eyaculación. Entonces, uno puede malinterpretar y pensar de que entonces no era que Dios mandó al hombre que se procreara, no era una bendición el de tener hijos, el de procrear, el de llenar la tierra, eso no era una bendición para Dios, porque Dios considera entonces todo este tipo de acto sexual de reproducción como algo impuro. ¿Es puro o impuro? Bueno, presten atención a esto. Si bien esto era puro y una bendición antes del pecado de Adán y Eva, antes cuando no había pecado, Dios mandó a Adán y Eva a reproducirse llenando la tierra con hombres y mujeres con descendencias que pueden adorar y respetar y obedecer a la palabra de Dios. Llenar la tierra. Ese tipo de personas son vivos, pero luego del pecado de Adán y Eva, la humanidad que pasó pecó ante Dios y todos cayeron en el pecado. Y después de que Adán y Eva pecó, toda humanidad que nace de Adán y Eva, dijimos del árbol de Adán, sigue reproduciendo ¿qué cosa? Sigue reproduciendo pecadores. Por lo tanto, son impuros. Por lo tanto, Dios considera impuro lo que son reproducciones de simplemente de seres humanos, porque esos son reproducción de pecadores. La purificación recién se logra por la fe en Jesucristo y cuando esa persona nace de nuevo y cuando uno cree en Jesucristo y su obra en la cruz de Calvario, de sus derramamientos de sangre, y cuando uno se arrepiente sinceramente, recién esa persona nace como una imagen de Dios, cuando esa persona empieza a vivir su vida nueva dentro de Cristo, como una persona, ahora sí, con vida de Cristo en ella. Por lo tanto, acá lo que cuando dice impuro en ese momento es porque todos somos pecadores en realidad. Pero cuando nosotros tomamos cuidado de este tipo de pautas para no poder contagiarnos de enfermedades venéreas y luego cuando nace un bebé, nos encargamos de que ese bebé tenga fe en Jesucristo y ser salvo y nacer de nuevo y recibir realmente la vida verdadera en Jesucristo, entonces recién esa persona es una persona viva y bendecida que Dios espera y Dios considera puro. Si toda persona que nace en este mundo no conoce a Jesucristo y no cree en Jesucristo, todo eso es impuro para Dios. Por más que esa persona se vista de ropa clara, limpiada y de lo más caro que pueda haber, esa persona es impuro delante de Dios. ¿Está claro, hermanos? La persona es pura únicamente a los ojos de Dios cuando cree en Jesucristo y recibe la vida eterna en Jesucristo. Por lo tanto, Dios dice que si una persona sigue en medio de la perdición, por este momento no había venido todavía Jesucristo en la antigüedad. Por lo tanto, todavía permanecen en la impureza. Por eso Dios considera impuro. Pero hoy día, cuando una persona cree en Jesucristo, llega recién la pureza, la purificación a través de la sangre de Jesucristo.
Y todo eso de atar al madero de cedro, matar el animal con la sangre, todo esto está apuntando hacia la obra de la cruz que Jesucristo iba a realizar 1500 años más tarde, dijimos. Por lo tanto, Dios está otra vez hablando acerca de toda esta enfermedad de venéreas como también símbolo del pecado de la humanidad. La pregunta número 7 ahora se refiere en caso de una mujer que tiene flujo menstrual que también es considerada impura. Sí, cuando una mujer le llegue su menstruación, quedará impura durante 7 días. Es decir, para Dios, para los ojos de Dios, el flujo de menstruación también es impura. No lo digo yo, sino esto lo dice la Biblia y es palabra de Dios. Y todo el que la toque, esa persona quedará impuro hasta el anochecer también. ¿Por qué? Porque es susceptible a ser transmitido a enfermedades venéreas. Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras dure su periodo menstrual quedará impuro. Todo aquello sobre lo que ella se siente durante su periodo menstrual también quedará impuro. Todo el que toque la cama de esa mujer también deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que toque algún objeto donde ella se haya sentado también deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Y si alguien toca algún objeto que estuvo sobre su cama o en el lugar donde ella se sentó, quedará impuro también hasta el anochecer. Fíjense, son todo tipo de contactos indirectos. Si un hombre tiene relaciones sexuales con esa mujer, se contaminará también con su menstruación y quedará impuro durante 7 días. Estamos hablando aquí no personas enfermas, sino solamente porque está en su periodo de menstruación. Además, toda cama en la que él se acueste quedará también impura. Es menester reconocer que estas medidas de Dios era para evitar la expansión de las infecciones de enfermedades venéreas que se transmiten por flujo de sangre o por flujos de semen que portan virus o bacterias y que pueden desatar en una epidemia. ¿Cuál era el espíritu de todo esto? ¿Por qué Dios hace esto? Es porque Dios quiere proteger a su pueblo. En aquel momento, Dios quiso proteger porque el pueblo de Israel, recuerden ahora en dónde están, están en medio del desierto. No hay hospitales, no hay sanitarios, es un desierto, porque en ese momento no había este tipo de educación sanitaria, educación de medicina preventiva, no había ni educación sexual, todo este tipo de pautas, no había noción. Y sin estas palabras, el pueblo podía llegar a morir debido a una epidemia. Por lo tanto, Dios está dando estas pautas y estas palabras para proteger a su pueblo de todo tipo de enfermedades y salvar sus vidas. Hoy día Dios nos da también palabra de Dios, no para atarnos, sino para poder protegernos, no contra este tipo de enfermedades, contra enfermedades espirituales más graves que es el pecado. Dios nos da su palabra en la Biblia para que nosotros podamos, como pueblo de Dios, ser puros, libres de pecado, y porque el pecado sabemos muy bien que nos puede afectar nuestra vida, puede corromper nuestra vida, puede destruir nuestra imagen de Dios, que todos fuimos criados. Por lo tanto, Dios nos está dando estas palabras con la intención de salvarnos, de guardarnos de todo tipo de obras del enemigo y de ataques que nos puedan derivar a la muerte debido al pecado. Por lo tanto, estas medidas de Dios era para evitar la expansión de las infecciones de enfermedades venéreas que se transmiten por flujo de sangre, pero en realidad para poder protegernos hoy día de las obras del enemigo que nos llevan a la perdición como causa del pecado. Por lo tanto, Dios quiere que hoy nosotros seamos muy minuciosos y cautelosos en ver qué es pecado y qué no es pecado, qué es lo puro y qué es lo impuro. Dios quiere que nosotros sepamos discernir entre qué es el pecado y qué no debemos hacer para que nosotros seamos muertos, castigados por el pecado, por la ira de Dios. Es decir, debemos ser muy conscientes de que
debemos alejarnos y ser puros, y la manera de purificarnos es a través de obedecer todas las palabras de Dios, todas estas pautas que Dios nos ha dado para que seamos puros, libres de pecado. Y esto es lo que se llama santidad. Dijimos que el tema central del Levítico es la santidad. Y la santidad se logra en obedecer la palabra de Dios y alejarnos del pecado. Y dijimos que el pecado no es el de matar, robar, sino el pecado es el de desobedecer la palabra de Dios. Adán y Eva pecó no porque mató, sino porque ellos desobedecieron la palabra de Dios. Por lo tanto, el obedecer la palabra de Dios, esa palabra de Dios está destinada y nos fue dado para proteger nuestra vida, para salvarnos de nuestra muerte y perdición. Por lo tanto, la santidad se logra en escuchar la palabra de Dios, estudiar su palabra, estudiar la Biblia y obedecerla. La santidad se logra en obedecer la palabra de Dios. ¿Está claro, hermanos? A pesar de que haya pasado el periodo menstrual, puede ocurrir que una mujer tenga un flujo continuo de sangre. Esto posiblemente es porque esa mujer todavía tenga un problema de su órgano sexual o genital para que pueda seguir derramando esta sangre, porque hay una infección, hay una inflamación o hay un derrame interno. Por lo tanto, cuando ocurre este tipo de cosas, dice Dios, cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual o cuando se le prolongue el flujo, también quedará impura durante el periodo que le dure esa hemorragia o ese derrame, como durante su periodo. Toda cama en la que entonces esa mujer se acueste mientras dure su flujo quedará impura, como durante su periodo. Todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro como durante su periodo, y todo el que toque cualquiera de esos objetos quedará impuro. En ese caso deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Estamos hablando de la persona que ha entrado en contacto indirecto con el flujo de esa mujer. Cuando ella sane de su flujo, ahora cuando detuvo su flujo, deberá esperar 7 días para efectuar el rito de purificación. Es decir, si en esos 7 días se detuvo definitivamente el flujo, entonces al octavo día tomará 2 tórtolas y 2 pichones de paloma y los llevará a la entrada de la tienda de reunión, donde se lo entregará al sacerdote, quien entonces ofrecerá como sacrificio expiatorio y el otro como holocausto que habíamos visto antes. Siempre debe haber un arrepentimiento, un perdón de pecados, y también debe haber una consagración, una dedicación de nuestra vida a Dios. Lo que Dios quiere cuando nos arrepentamos, tiene que haber un arrepentimiento genuino confiando en la sangre de Jesucristo. Dijimos que para que haya una expiación de pecado debe haber un derramamiento de sangre. Por lo tanto, Dios hizo matar y degollar ese animal para que a través de esa sangre, esa muerte que simboliza esa sangre, en lugar de esa persona que ha pecado, ese castigo recayó sobre ese animal que murió. Y ese hombre que antes para pedir la expiación tenía que imponer su mano sobre ese animal, tendrá que ver los ojos de ese animal y ver con sus propios ojos qué pasa con la vida de ese animal cuando es degollado y muere derramando su sangre. Porque ese animal muerto, ese debía ser uno. Así debería ser muerto uno. Entonces uno mirando ese animalito se da cuenta que uno es el que debía ser muerto. Por lo tanto, uno tiene que arrepentirse ante Dios. Él tenía que morir como ese animal, pero él fue perdonado de su muerte y Dios le salvó. Por lo tanto, esa expiación involucra un profundo arrepentimiento y un agradecimiento a Dios de haberle perdonado su vida, de haberle otra vez dado un nuevo día, un nuevo amanecer para que pueda hacer la cosa bien. Entonces, ¿qué debe hacer? Esa vida la debe dedicar ahora a vivir como Dios manda. A eso se le llama una consagración entera de su vida hacia Dios. Y eso es simbolizado por este holocausto, por este sacrificio de holocausto que se quema completamente para entregar completamente a Dios sin dejar nada atrás.
Así, en presencia del Señor, el sacerdote entonces hará propiciación por ella y a causa de su flujo. El flujo, que simboliza el resultado del pecado, el castigo, aunque se haya parado, detenido el flujo, con eso no basta, sino debe hacer toda esta expiación, el arrepentimiento y la consagración de su vida. Fíjese que a pesar de que haya detenido el flujo, esto no significaba que estaba puro hasta que ofreciera ahora sí el sacrificio expiatorio y el holocausto. Esto es porque, aunque uno se detuviera de pecar, no basta con eso, no basta con detener de pecar ante Dios. No será uno puro ante Dios con solo hecho de detener de pecar, si no se arrepiente confiando en la sangre de Jesús y consagrar enteramente su vida ante Dios. Esa persona no será puro ante Dios. Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta de que nosotros hemos pecado ante Dios, debemos detener de pecar. Pero no basta con detener de pecar. Debemos ahora sí ir ante Dios y pedir ese perdón, arrepentiéndonos y derramando nuestra sangre, como nosotros si derramamos nuestra sangre, nosotros morimos, pero alguien en mi lugar derramó esa sangre que debíamos derramar nosotros. Y eso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz de Calvario. Por eso nosotros nunca debemos olvidar, debemos siempre recordar y conmemorar esa sangre de Jesucristo que Él derramó en mi lugar. Yo debía ser el que debía derramar esa sangre, pero fue nuestro Señor Jesucristo. Si uno es realmente consciente y si uno realmente, genuinamente se arrepiente de su falta y su pecado y sabe agradecer y sabe valorar esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, no tiene más remedio que entregar su vida ahora dedicada a vivir enteramente delante de Dios, dando como vida en holocausto. Eso es lo que está diciendo todos estos capítulos de la santidad, para que uno sea santo ante Dios. Esta es la única manera de que uno pueda ser santo ante Dios, a través de ser purificado y limpiado y bañado con la sangre de Jesucristo. Un verdadero arrepentimiento y consagración y vivir la vida enteramente dedicado a Dios. Y aquí vemos en la pregunta número 7 siguiente, ¿cuál es la razón de que Dios les haya dado estos estatutos? Dice en el versículo 31, ustedes deben mantener apartados de la impureza a los israelitas. Así evitarán que ellos mueran por haber contaminado mi santuario que está en medio de ellos. Dijimos que el santuario representa la presencia de Dios. Dios no quiere que seas contaminado con pecados. Un pecador no puede estar en la presencia de un Dios santo. Esta ley se aplicará a quien quede impuro por derrame seminal, a la que tenga flujo menstrual, al hombre y a la mujer que tenga relaciones sexuales con eyaculación, y a quien tenga relaciones sexuales con una mujer impura. Lo que Dios quiere, a través de todos estos estatutos, es para que el pueblo de Dios se mantenga apartado de la impureza, es decir, que nos mantengamos libres de pecados, vivamos una vida pura, libre de pecados. ¿Por qué? Porque el resultado, la paga del pecado es la muerte. Dios quiere evitar que nosotros muramos a causa del pecado, porque ese pecado, el castigo del pecado puede venir como enfermedad y puede llegar hasta quitar nuestra vida esa enfermedad. Por lo tanto, vivir una vida apartado del pecado, y cuán importante es cuidarse de no contaminarse con el pecado de nuestro entorno, de nuestra vida, eso nos mantiene puro y santo delante de Dios cuando nosotros obedecemos esas pautas que Dios nos está dando a través del Levítico. ¿Está claro? Por lo tanto, el amor de Dios en darnos todos estos estatutos no es para el beneficio de Dios, sino es para nuestro beneficio. Dios, a través de estos estatutos, quiere protegernos a nosotros de todas estas obras del enemigo, de todo el pecado que nos pueda hasta quitar nuestra vida y la vida de nuestros descendientes. Por lo tanto, por su amor, Dios nos está dando estas pautas, estos reglamentos, estas órdenes para mantenernos alejados del pecado, para que seamos libres del pecado y que no nos contaminemos
con el pecado de este mundo, desobedeciendo a la palabra de Dios. Seguir la costumbre de este mundo, seguir la filosofía de este mundo, es entrar en la impureza y salir de la santidad. Dejar las costumbres de este mundo, dejar las costumbres y las filosofías de este mundo y seguir las pautas y las palabras de Dios, esto es seguir la santidad, es ser un pueblo santo. Escuchar la palabra, obedecer la palabra, hacer la obra de Dios, vivir como Dios manda, esto es ser santo. Algunos me preguntan hoy día, ¿por qué a mí no me ocurren milagros en mi vida? ¿Por qué yo no puedo sentir a Dios en mi vida? Dios, ¿dónde está? No lo veo. Dijimos que a Dios no lo vemos, a Dios no se puede ver. No piensen en ver a Dios con nuestros ojos, porque Dios no se ve con los ojos. A Dios se siente, a Dios se experimenta. ¿Y por qué yo no puedo experimentar a Dios? Es porque hay un pecado en mi vida que lo impide. Yo no soy santo. Entonces debemos ser muy puros en esto, porque el Espíritu Santo de Dios, que es santo, no puede residir y obrar en la vida de uno que es impuro. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y obramos de acuerdo a la palabra de Dios, a eso llamamos santidad. Y si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, ahí sí el Espíritu Santo puede manifestar en mi vida. Y sabemos que el Espíritu Santo de Dios es un Dios sobrenatural. Ese poder sobrenatural de Dios obrará en mi vida, manifestará en mi vida. Podemos experimentar a nuestro Dios sobrenatural cuando somos puros y santos. Amén, hermanos. Por lo tanto, si uno quiere experimentar a Dios, obedezca su palabra. Si uno quiere experimentar el poder sobrenatural de Dios en su vida, debemos ser santos y puros, libres de pecado, obedeciendo su palabra con un profundo y genuino arrepentimiento verdadero en la sangre y la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Tener la fe de que esa sangre que Él derramó es por tu vida. Él murió en tu lugar. Él pagó el pecado que tú debías pagar con tu vida. No solamente Él llevó tu pecado, Él también llevó toda tu enfermedad. Esa obra del enemigo. Ahora, si tú obedeces a la palabra de Dios en creer en Jesucristo, que Él llevó por sus llagas y por sus castigos, tus enfermedades han sido llevadas. Si tú crees en esa palabra de Dios y la obedeces y la declaras en obediencia a la palabra de Dios, experimentarás el poder sobrenatural de Dios en tu vida y todas tus enfermedades quedarán sanadas por el poder de Dios. Amén. Así empezamos a experimentar la vida de Dios. Un pueblo santo es un pueblo que experimenta los poderes sobrenaturales de Dios. Gloria a Dios. Finalmente, vamos a leer esto para que recuerdes que en primer lugar la voluntad de Dios, Dios lo que quiere de ti no es de castigar. La voluntad de Dios es de salvarte. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que su pueblo sea santo. ¿Por qué? Para que Él pueda residir, Él pueda morar en ti, obrando milagros en tu vida. Dios quiere vivir en ti, gobernar tu vida, obrando milagros y bendecir tu vida. ¿Pero por qué? Porque la santidad que Él busca es ser libre del pecado y sabemos que el pecado es desobedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, si uno quiere ser puro, pulcro, debemos obedecer la palabra de Dios y sus mandamientos y sus estatutos. Fíjense que el pecado es más serio que el coronavirus. Hoy día todos nosotros nos cuidamos del coronavirus, ¿sí o no? ¿Sí? No sé allí en México, pero aquí en Estados Unidos también, cuando salimos de nuestra casa, todos llevamos nuestras máscaras, nuestras ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama, pastor, allí en México? ¿Cubrebocas? Cubrebocas, sí. Sí, bueno, ahí llaman cubrebocas. Sí, Nosotros aquí llamamos máscara, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué? Porque nosotros nos cuidamos, nos dedicamos a no contaminarnos de este virus del corona, ¿no es cierto? En eso somos muy cuidadosos, pero no somos cuidadosos en cuidarnos de no contaminarnos con el pecado. A veces nosotros no tomamos tanta cautela y tanta precaución como nosotros tomamos en caso de coronavirus. Pero Dios nos está diciendo a través del Levítico, así como te cuida del coronavirus, de todas las enfermedades venéreas, todas las enfermedades infecciosas, cuídate de tus pecados. No
te contamine de tus pecados. No dejes que la palabra del prójimo te diga, no, hermano, hoy, ¿de qué vas a ir a la iglesia? ¿De qué vas a estudiar el estudio bíblico? Hoy puedes faltar al estudio bíblico. Vamos a tomar una copa. Tienes que cuidarte de ese tipo de infecciones. ¿Está claro? Todo tipo de esos engaños que el enemigo va a atender en tu vida a través de tu prójimo, a través de tus amigos, a través de tus seres queridos. Ellos son los que van a obstruir. ¿Se acuerdan que la palabra de Jesús dijo que tu enemigo está en tu casa? Así que cuídate de no contaminarte y en desobedecer a la palabra de Dios. Así como nos cuidamos del coronavirus, debemos cuidarnos del pecado, en desobedecer a la palabra de Dios. Pero lo bueno es que aunque uno haya pecado, Dios nos provee la manera de ser purificados. Es un Dios del perdón, por eso Dios, Él mismo buscó la manera de perdonar y purificarnos, demostrando así su eterno amor hacia nosotros a través de su obra en la cruz del unigénito Jesucristo. Y sabemos que la única manera de purificarnos verdaderamente es a través del genuino arrepentimiento, en aceptar y confiar en la sangre del unigénito de Dios Jesucristo y consagrar enteramente nuestra vida dedicado ahora sí, cambiado, dado vuelta en 180 grados, dedicados a Dios y poner las manos en la obra de Dios. A eso se le llama el holocausto. Por lo tanto, hoy día nosotros no matamos animales, no quemamos animales en el holocausto, pero sí lo debemos hacer espiritualmente. ¿A través de cómo? A través de un profundo arrepentimiento todos los días. Debemos darnos todos los días, de mañana y de noche, como dice en el Antiguo Testamento. ¿A través de qué? De nuestro arrepentimiento, a través de nuestras ofrendas de expiación, confiando en la sangre de Jesucristo. Fíjese que todo el Levítico está apuntando hacia la sangre de Jesucristo, todo hacia Jesucristo. Y hoy día, bueno, si Dios te dio un nuevo sol este día para que viva, no es que para que salgas a pasear, a divertirte. El nuevo sol que te dio Dios en este día, el nuevo amanecer que te ha dado, es para que tú le entregues una ofrenda de holocausto y de sacrificio de expiación. Tu corazón arrepentido y quebrantado ante Dios, agradecer de habernos salvado nuestra vida, matando la vida de su Hijo unigénito. Deberá comenzar el día recordando esa sangre que valiosamente Jesús derramó en la cruz de Calvario y para darte ese nuevo día a ti. Ese día comienzas con la sangre de Jesucristo, dando esa ofrenda de expiación a Dios y seguidamente entregando, dedicando tu vida enteramente ese día que Dios te ha dado para consagrarlo para la gloria de Dios en ese día, para hacer la obra de Dios, para hacer su voluntad. Amén. Esto es lo que está diciendo el Levítico. A ese pueblo se le llama Dios un pueblo santo. Y si esa persona es santa de esa manera, el Espíritu Santo de Dios va a obrar en tu vida, escuchando tus oraciones y obrando con milagros y poderes sobrenaturales sobre tu vida, porque nuestro Dios por naturaleza es un Dios sobrenatural. No hay nada imposible en él. Todo lo que tú declares y todo lo que tú por fe pidas en el nombre de Jesús será efectivo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, hermanos. Así que les bendigo en el nombre de Jesús y vamos a terminar esta lección con nuestra ofrenda de corazón a Dios. Vamos a enteramente entregar nuestro corazón, nuestra dedicación a Dios. Cierren sus ojos, díganle a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que está en tu vida en esta noche, está contigo. Dile a Él, Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Te agradezco que estés en mi vida. Gracias por dar tu vida en mi lugar. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por esa expiación. La tomo, la recibo, te agradezco, Señor. Gracias por expiarme con esta sangre. Y esta sangre que has expiado, que has derramado sobre mi vida, la conmemoro, la recuerdo, Señor. Cada vez que nosotros estamos comiendo y bebiendo, nos recordamos de ti, Señor Jesús, que estás en mi vida gobernando. Entrego la rienda de mi vida. Entrego toda mi vida consagrado a ti, Señor, porque tú eres el Rey que gobiernas mi vida, para que tú, en esta vida que te entrego como holocausto, tú eres el Dios dueño y Señor de mi vida, para que yo siga siendo
ese instrumento de gloria de tu evangelio para salir a purificar almas, a ganar almas para ti, para hacer tu voluntad, para hacer la obra de procrear, llenar la tierra, pero no simplemente con seres humanos pecadores, sino con realmente almas que creen en Jesucristo, que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Utilízanos, Señor. Derrama, Señor, tu bendición para que podamos, ahora sí, con el Espíritu Santo, purifícanos cuando nos decidimos a obedecer tu palabra, para que podamos seguir obrando, haciendo tu voluntad, para la gloria al nombre maravilloso, poderoso de salvación, Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.